Muy buenos días, jóvenes. Les habla la profe Arle. Paso por acá a explicarles la guía de las semanas 5 y 6 del área de tecnología. El indicador de evaluación es conocer los tipos de poleas y realizar los ejercicios de aplicación. En las clases anteriores habíamos estudiado los tipos de máquinas, que las máquinas simples realizan su trabajo en un solo paso. Las máquinas nos ayudan a facilitar el trabajo con menor esfuerzo. En la vida cotidiana utilizamos las máquinas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en casa, en el colegio, en el trabajo o en la calle. Las máquinas nos facilitan el trabajo como subir un peso, desplazarnos o mover objetos, entre otros. Para esta fase de exploración les planteo la siguiente frase de Arquímedes: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Vamos a escribir lo que usted comprende sobre esta frase y la temática en el cuaderno antes de iniciar a desarrollar el taller. A continuación, en la guía tenemos la teoría sobre las poleas. En la clase anterior habíamos visto lo que son las máquinas simples, entre ellas tenemos las palancas, el plano inclinado, la rueda. Hoy vamos a hablar de las poleas. Además de las palancas, existen estas máquinas simples que nos pueden ayudar a levantar un peso sin demasiado esfuerzo. Se refiere a las poleas. Una polea es una rueda acanalada sobre la que se hace pasar una cuerda. Las poleas se clasifican en poleas simples, poleas móviles y poleas compuestas o polipasas. Las poleas simples o fijas están formadas por una rueda acanalada sobre la que se hace pasar una cuerda. De un extremo de la cuerda se sujeta un peso o resistencia y del otro extremo de la cuerda se ejecuta la fuerza con la que se va a levantar dicho peso. Cuando utilizamos una polea simple fija, la fuerza que se necesita para elevar el peso es la misma a lo que equivalga el peso. ¿Cómo así? Nos dicen que la fuerza es igual a la resistencia. Por lo tanto, no se reduce la fuerza, simplemente se aplica la necesaria para levantar el cuerpo. La fuerza se mide en newton y un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y el peso nosotros sabemos que se miden en gramos o en kilogramos. Por ejemplo, si deseamos levantar usando una polea simple o fija, si deseamos levantar 50 kilogramos, ¿qué va a suceder? ¿De cuánto será la fuerza que debemos aplicar? Recordemos, si es una polea fija, simple, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la fuerza es igual a la resistencia o al peso que estamos levantando. Por tal razón, si esta resistencia o peso es igual a 50 kilogramos, quiere decir eso que la fuerza que vamos a aplicar es de 50, pero 50 ¿qué? 50 newton, porque anteriormente les acababa de mencionar que la fuerza se mide en newton, es decir, a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si necesito levantar 50 kilogramos, necesito aplicar una fuerza de 50 newton. Ojo, si utilizo una polea simple. Por otro lado tenemos la polea móvil. Esta consiste en usar dos poleas. Una fija, aquí tenemos una que está sujeta al techo y otra que queda móvil. El esfuerzo en este caso se reduce a la mitad, pero en desventaja la persona deberá recoger el doble de la cuerda para poder levantar el peso que tiene allí. Para levantar el peso hasta 1 metro de altura tenemos que tirar el doble de cuerda, es decir, 2 metros de cuerda. Y la fuerza a aplicar sería lo que pese el objeto
dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque estamos usando dos poleas. Recordemos, la fuerza cuando utilizamos una polea móvil es igual a la resistencia sobre 2. Sobre 2 porque estamos usando dos poleas. Por ejemplo, si deseamos levantar un peso de 80 kilogramos usando una polea móvil, ¿qué fuerza se debe aplicar para levantar dicho peso? Tengamos en cuenta que al usar una polea móvil, la fuerza que se aplica se reduce a la mitad. Por tal razón, si la resistencia o el peso es de 80 kilogramos, entonces la fuerza a aplicar se divide entre 2. Esto quiere decir que la fuerza es igual a 40 newton. La siguiente tipo de poleas es el polipasto. El polipasto es una combinación de poleas fijas, como se observa acá en la imagen, y poleas móviles, recorridas por una sola cuerda. De esta forma se disminuye el esfuerzo en proporción directa al número de poleas y se aumenta proporcionalmente de acuerdo a la longitud de la cuerda que hay que mover. Este tipo de polipastos o de conjunto de poleas nos permite elevar grandes cargas con la aplicación de fuerzas limitadas, por lo que son de mucho y gran aplicación en la elevación de grandes cargas. Son utilizadas en grúas, ascensores, entre otros. ¿Cómo se calcula la fuerza al utilizar un polipasto? La fuerza es igual a la resistencia, es decir, al peso que estamos elevando, sobre 2 por N, donde N viene siendo la cantidad de poleas que se están empleando. Por ejemplo, si deseamos levantar un peso de 800 kilogramos usando un polipasto conformado por 4 poleas, ¿cuál será la fuerza que vamos a aplicar para levantar este peso? La respuesta es sencilla. Tengamos en cuenta que al usar un polipasto, la fuerza que se aplique se va a medir de la siguiente manera. Fuerza es igual a resistencia sobre 2 por N. Por tal razón, tenemos los siguientes datos. ¿Cuánta es la resistencia que vamos a levantar? 800 kilogramos. ¿Cuál es el número de poleas, es decir, N? Nos están diciendo que el polipasto está formado por 4 poleas. Entonces la fuerza que vamos a calcular es igual a la resistencia, que en este caso son 800 kilogramos, sobre 2 por 4, que es el número de poleas que tiene este polipasto. 800 entre 8 nos da 100 newton. Entonces, la fuerza que necesitamos aplicar para levantar un peso de 800 kilogramos usando un polipasto de 4 poleas va a ser 100 newton. El taller que les propongo es el siguiente: calcular la fuerza mínima que se debe hacer con los siguientes poleas y polipastos para levantar un cuerpo de 180 newton con los siguientes mecanismos. Por un lado tenemos a un señor que debe levantar 180 newton, pero está usando una sola polea fija. Recordemos que en este caso la fórmula que vamos a aplicar es F es igual a R. Fácil. Quiere decir que si el peso es de 180 kilogramos, entonces la fuerza a aplicar es de 180 newtons. En el siguiente sistema tenemos una polea móvil. Recordemos que para calcular la fuerza decimos que fuerza es igual a R sobre 2. Quiere decir que si R vale 180, lo vamos a dividir entre 2 y así vamos a obtener la fuerza. En el siguiente sistema tenemos un polipasto formado por 4 poleas. Tenemos 2 poleas fijas y 2 poleas móviles.
Entonces nos dice la fórmula que F es igual a R sobre 2 por N, sobre 2 por N. Recordemos que la resistencia en este caso es 180 kilogramos, la vamos a dividir entre 2 por 4, que sería entonces dividir entre 8. En este caso, en el ejercicio me equivoqué por este lado, dice 180N, pero es 180 kilogramos. Allí para que corrijan cada uno en su guía, por favor. Me había equivocado allá arriba. En el siguiente punto nos preguntan, con el polipasto de la figura, la derecha, tenemos un polipasto de 4 poleas. Si la carga que debemos levantar es de 3.200 kilogramos, nuevamente me equivoqué, la fuerza mínima a aplicar debe ser de cuánto. Entonces hacemos la fórmula, la aplicamos y encontramos aquí la respuesta entre las 4 opciones. En el tercer punto, de acuerdo con la interpretación del modelo gráfico, el valor de la fuerza motriz aplicada por el hombre es de cuántos newton. Si está aplicando una polea móvil que consta de 2, aplicamos, recuerden, que fuerza es igual a R sobre 2. Con esa fórmula vamos a hallar la respuesta y la vamos a copiar acá. En el cuarto punto, calcula la fuerza que se debe aplicar para levantar un peso de 1.200 kilogramos usando un sistema como el de la imagen. Realiza el proceso. En este caso debemos levantar 1.200 kilogramos, estamos usando un polipasto de 4 poleas. Se aplica la fórmula, recordemos que F es igual a R sobre 2 por N. En el quinto punto nos dicen si un niño está aplicando una fuerza de 20 newton con una polea como la que muestra la imagen, ¿de cuánto será el peso que va a levantar? Está usando una polea simple, entonces nos buscamos en la parte de arriba cómo es la fórmula para hallar la fuerza usando una polea simple. Eso es todo en la guía. Cualquier duda me la pueden escribir. Recuerden que al terminar el taller me lo pueden enviar al correo arlumeve@gmail.com. Los trabajos de tecnología se reciben los viernes, pueden enviar desde el día 5 hasta el 12 de junio.